De COVID, ya ve que han estado subiendo los casos. Solamente en 24 horas de ayer, del lunes a martes, más de 8,000 casos nuevos confirmados en un país donde no se hacen pruebas. Imagínense si se hicieran las pruebas, cómo estarían los números en este momento. Por eso le hemos pedido nuevamente a la doctora Lorian Jiménez Faibi que nos acompañe el día de hoy. Ella, como jefa del Laboratorio de Genética Molecular de la UNAM, doctora en Ciencias Médicas con especialización en microbiología por la Universidad de Harvard, y como una estudiosa y crítica del modelo de atención a la pandemia del gobierno mexicano. Doctora, gracias por estar con nosotros. Buen día. Al contrario, Alejandro, muchas gracias por la invitación. Saludos a los dos. Gracias, hola. Gracias. ¿En qué momento estamos? ¿Debemos preocuparnos? Bueno, debemos estar alertas, sin duda. Sí, debemos, más que preocuparnos, creo que debemos ocuparnos. Ocuparnos en cuidarnos, en seguir procurando evitar la transmisión del virus. Esto es lo que debe estarnos ocupando en este momento. La situación sí es otra vez delicada. Tenemos ya un nuevo repunte. El repunte se está dando en más de 16 estados de la República, es decir, en más del 50% ya de los estados, y es notorio en algunos en particular, como Ciudad de México, Baja California Sur y Sinaloa y otros, se observa los repuntes más pronunciados. Así que sí, pues debemos estar muy alertas. No es una situación de causar miedo ni pánico, pero sí es una situación de causar la alerta suficiente para que la gente entienda que la magnitud de esta ola va a depender directamente de cuál sea el comportamiento de la población. Está en nosotros, en nuestras manos, en nuestro comportamiento, en las medidas de cuidado que ya conocemos. Está la clave para que esto no sea un repunte grave. Desde luego, aquí influyen dos cosas. La magnitud de la ola, de esta nueva ola, que es la quinta ola de contagios que tenemos hasta ahora, depende directamente de la cobertura y calidad de la vacunación que se tiene en nuestro país y del comportamiento de la población. Cuando en algunos estados se ha querido decir que la gente ya puede eliminar el cubrebocas. Esto, más allá de las retóricas políticas, ¿verdad?, de muchos gobernadores que creen que con esto la gente les va a aplaudir y decir muchas gracias por quitarnos este yugo del cubrebocas, ¿no? Que no tendría por qué ser tan molesto el asunto, ¿verdad? Pero más allá de eso, en lugar de aplaudirles, se les debería reclamar, porque lo que hacen con eso es poner vidas en riesgo. La pandemia no ha terminado. Lo que se necesita es ir hacia un uso racional, coherente del cubrebocas. Hay escenarios dentro de los cuales no va a ser posible eliminar el cubrebocas. Esto es especialmente cierto en espacios cerrados concurridos y en espacios abiertos, incluso cuando la densidad de personas es muy grande, el riesgo de contagio también se eleva. Entonces, depende del tipo de sitio y de la densidad de personas que estén a nuestro alrededor, pero en muchas instancias como el transporte público, quienes nos escuchan y toman el transporte público, no dejen de utilizar el cubrebocas en el transporte público, que es uno de los sitios principales de contagio. Entonces, sí. En cuanto a la cobertura de vacunación, la situación es que no estamos en muy buen escenario. En este país todavía hay más de 40 millones de personas que no han recibido una sola dosis de vacuna. Y ahorita el virus que nos está infectando es la variante Omicron, son subvariantes de la variante Omicron, para las cuales ya sabemos que se necesita un esquemas de vacunación con refuerzos. En ese sentido, solo el 40% de la población mexicana ya tiene un esquema de vacunación con refuerzo. Entonces, esperemos, desde luego, que esta ola cobre menos vidas y se vea menos afectado nuestro sistema de salud, pero no podemos confiar en ello. Porque a medida que los contagios aumenten, esto invariablemente se va a volver a ver reflejado en un aumento en las defunciones, y esto es precisamente lo que queremos evitar.
Doctora, me parece que hay algo bien interesante lo que nos dices, porque esto recae la responsabilidad en la sociedad. Hoy tenemos que saber que depende de nosotros que se incrementen o no los casos. Pero yo siento ¿cómo le llamaré? Que se nos quitó el miedo, que ya no nos importa, ¿qué será lo que está provocando esta sensación de no es como antes, ni nos va a pasar nada, tenemos que vivirlo tal cual? Entiendo que no tengamos que tener paranoia, pero ¿qué será esta sensación de ya no nos importa nada, que tenga que ser lo que tenga que ser? Este comportamiento. Pues bueno, sí, es muy lamentable. Han sido muchos factores, pero creo que uno de los principales ha sido la increíblemente deficiente comunicación que se ha tenido por parte de las autoridades. Y no hablo solo de las autoridades federales. En Ciudad de México ha sido una comunicación muy deficiente, ha sido en muchos estados de la República. La comunicación ha sido terrible y la razón es esta, porque quienes se comunican con la población son los políticos, con relación a la pandemia me refiero, ¿no? Y entonces todo lo que ocurre de la pandemia tiene que ver con sus conveniencias políticas o sus ocurrencias políticas muchas veces, ¿no? Entonces se le ha hecho creer a la población, pero de esto desde el 2020, ¿verdad? Que la pandemia iba a acabar en abril, no, bueno, ya en mayo, ya estábamos próximos, ya domamos la pandemia. Se le está queriendo decir a la población que esto se va a acabar muy pronto y que cuando bajan los contagios ya se pueden relajar, cuando esta retórica pone vidas en riesgo. Vamos a decir, los países asiáticos en donde han perdido una cantidad minúscula de vidas, de hecho hay muchos países asiáticos que ni siquiera han registrado exceso de mortalidad durante toda la pandemia, no han registrado exceso de mortalidad. Y la razón es, sus poblaciones no son tan renuentes como la nuestra, o la norteamericana lo mismo, en Europa lo mismo. Se ha fracasado rotundamente en la comunicación social, ¿verdad? En la comunicación hacia la población. En Asia nunca se le dijo a la población hasta cuándo iban a usar el cubrebocas. Era úselo hasta nuevo aviso. Y entonces la gente, pues no, ya ni se pelea con el hecho, ¿no? Simplemente sabe que lo tiene que usar cuando está en espacios públicos, lo usa, y esto ha salvado millones de vidas en Asia. Ahora, aquí, cada vez que bajan los contagios, es un sinsentido, ¿no? Bajan los contagios, sí, pero el virus sigue aquí. Ahora, si usted se quita el cubrebocas, lo que vamos a hacer es volver a elevar los contagios. Lo que necesitamos es controlar la transmisión del virus, y el cubrebocas es la herramienta principal que tenemos para controlar esto. Sin duda, y no olvidar además que entre más contagios, más posibilidades de una nueva mutación, que eso es muy importante. Así que a controlar el virus, a usar el cubrebocas y a volver a evitar conglomeraciones, a volver a evitar lugares cerrados y lo que ya sabemos que hay que hacer para no contagiarse. Doctora Lorian Jiménez Faibi, gracias nuevamente por haber estado con nosotros. Al contrario, muchas gracias por la invitación. Gracias. Muy buenos días. Gracias, buen día. Qué bien, qué claro comunica ella. Me encanta cómo habla, sí, me encanta cómo habla. Y aparte no te deja lugar a dudas. No. O sea, es como, ya quedó claro, ya depende de nosotros, ya sabremos qué hacer. Sí. ¿No? Bueno, comentarios del público. Ya, a ver.